Comenzamos con el gen, el cual está formado de codones, que a su vez están formados de tripletes de nucleótidos, los cuales contienen información para la síntesis de proteínas. Recordando que el gen es la unidad del código genético, el cual es universal, lo que significa que es el mismo para humanos, animales, bacterias, etc. La síntesis de proteínas se divide en dos etapas, la transcripción y la traducción. Iniciamos con la transcripción, en la cual tenemos al ADN y tenemos al ARN polimerasa, que se une a este. Esta unión dará inicio a la secuencia promotora. Esta comienza a abrir el ADN en dos hélices y el ARN polimerasa va moviéndose a lo largo de la cadena molde, exponiendo a los nucleótidos con los que se aparearán los ribonucleótidos. Después, el ARN polimerasa encuentra la señal de terminación y libera a la cadena molde y al ARN mensajero. El ARN abandona el núcleo por los poros nucleares y se dirige al citosol, así dando final a la transcripción. Y comenzamos con la segunda etapa, la traducción, comenzando por la iniciación. En esta, el ARN mensajero se une a la subunidad pequeña ribosómica. Después, el ARN de transferencia se une en conjunto con el aminoácido modificado, el FEMET. Ahora se le une la subunidad grande ribosómica. Y en conjunto con la subunidad pequeña ribosómica, el ARN de transferencia y el FEMET forman el ribosoma completo. Después de esto termina la iniciación y comienza el alargamiento. El ARN de transferencia con sus aminoácidos van uniéndose al ARN mensajero. Estos van uniéndose por medio de enlaces peptídicos y la cadena se va liberando. Los ARN de transferencia libres se dispersan nuevamente al citosol para buscar más aminoácidos y repetir la secuencia hasta que se complete la cadena polipeptídica. Finalmente se llega a la fase de terminación. El ribosoma va avanzando sobre la cadena de ARN mensajero hasta que se encuentra el codón de terminación. Así se desprende el último ARN de transferencia. Así el ARN mensajero ocupa su lugar por factor de liberación. Esto produce que la separación de las subunidades del ribosoma, quedando así el polipéptido completo libre. El plegamiento normal de las proteínas. Primero que nada, ¿qué es el plegamiento de proteínas? El plegamiento de proteínas es el proceso por el cual una proteína alcanza su estructura tridimensional. Se divide en 4 etapas. La primera, en donde se alinean los aminoácidos y forman la cadena peptídica en un orden determinado. La segunda, en donde la cadena se sintetiza en los ribosomas y se pliega por los enlaces débiles de puentes de hidrógeno. La terciaria, que es donde ocurre el plegamiento y la mayoría de las proteínas adquieren su actividad biológica o función. Y por último, la etapa cuaternaria, en donde se unen varias cadenas polipeptídicas. El plegamiento correcto de las proteínas requiere asumir una conformación específica de las estructuras. El mal plegamiento o acomodo en una proteína ocurre cuando la cadena de aminoácidos no tiene forma definida y no es estable o pierde un aminoácido y por lo tanto no será capaz de cumplir su función biológica. A esto se le conoce como desnaturalización y a esto nos referimos con el plegamiento anormal de proteínas. Existen varias enfermedades causadas por genes defectuosos que afectan a la síntesis de proteínas. Algunos ejemplos
son los siguientes: anemia falciforme, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas son las más comunes. A continuación te vamos a dar un ejemplo de una enfermedad neurodegenerativa causada por un mal plegamiento de las proteínas. Un claro ejemplo del plegamiento normal de las proteínas es la enfermedad del Alzheimer, que está en relación con dos proteínas, beta amiloide y proteína tau. En estas personas se produce un aumento de la producción o disminución de la eliminación de los péptidos de beta amiloide. La mutación de los genes de algunas proteínas que intervienen en estos procesos favorecen al desarrollo de esta enfermedad. La otra proteína que dijimos que está involucrada es la proteína tau. Es una proteína que ayuda al correcto funcionamiento de los microtúbulos. Lo que pasa en la enfermedad Alzheimer es que esta proteína se hiperfosforiza y cambia su estructura depositándose dentro de la neurona. La acumulación de estas dos proteínas al final conlleva la muerte de las neuronas, lo que sumando a otras alteraciones acabaría dando la clínica del Alzheimer. Esta enfermedad afecta a las áreas relacionadas con la recuperación de los recuerdos. En 1962, el biólogo italiano Ferruccio Ritosa publicó algo muy curioso. En el estudio de la mosca de fruta Drosophila, se percató de que a temperaturas de entre los 25 y 32 grados centígrados se activaban varios sitios nuevos en los cromosomas, los cuales proporcionaban una expresión visible en su expresión genética. Este hallazgo sugería la aparición de nuevos genes a temperaturas controladas. 10 años más tarde, se comprobó la presencia de proteínas que aparecían bajo ciertas condiciones, por lo que se descubrió la respuesta al choque térmico. Este proceso no sucede solo en larvas, sino que también ocurre en múltiples organismos como lo son plantas y mamíferos. Gracias a experimentos que parecían no tener relación alguna, se fue planteando con exactitud la presencia de ciertas proteínas que favorecen a la función de otras, las chaperonas. Entonces, exactamente, ¿cómo funcionan las proteínas chaperonas? Primeramente, debemos saber que las chaperonas son parte de las defensas que controlan la calidad de una proteína y no forman parte de la estructura primaria de una proteína principal. Las chaperonas son varias familias de proteínas altamente conservadas que median el plegamiento correcto de otras proteínas. En otras palabras, son las encargadas de ayudar a que una proteína funcione como debe de ser. Los aminoácidos poseen diferentes cargas eléctricas, de modo que se atraen o repelen para dar forma a una proteína. La existencia de alguna mutación puede hacer que se altere alguna carga eléctrica que termine afectando a la forma final de la proteína y que por ende pueda terminar haciendo que la proteína no sea funcional. El trabajo de una chaperona consiste básicamente en apoyar a la cadena de aminoácidos, ya sea que ésta esté sana o alterada, a que se despliegue en el espacio y comience a ser la más funcional posible. Pero hay que tener en cuenta que dependiendo de la mutación que se presente y del tipo de cadena que se tenga, la chaperona puede ser útil o no serlo. Las chaperonas se dirigen a proteínas mal plegadas y evitan su agregación. Se asocian al polipéptido naciente en el ribosoma, promueve su correcto plegamiento y evita que tenga interacciones peligrosas con otras proteínas. También cooperan en la vía principal de catabolismo de proteínas, mediando la degradación de proteínas anormales, y retomando lo anterior, suelen dispersarse con el aumento de temperatura, tomando el nombre de HSP, que significa Heat Shock Protein. La chaperona tiene su trabajo en el retículo endoplasmático, donde actúa ayudando al plegamiento de proteínas que se están sintetizando. Una vez plegadas y sintetizadas las proteínas, se agregarán lípidos dentro del retículo endoplasmático y luego viajarán al aparato de Golgi. Aunque antes de esto las chaperonas pueden ser salvadas al retículo por medio de los SCOPI, un transporte de retrógrado, o bien pueden unirse al viaje que pasará entonces por el aparato de Golgi, mitocondria, vacuolas, cloroplastos, el citoplasma y entre otros muchos medios.
Si el destino final de una proteína son las vacuolas, pueden suceder dos situaciones dependiendo de la secuencia de dirección de la proteína. Puede mantenerse en una vacuola como reserva siendo este el centro de almacenamiento proteico, o bien puede ser simplemente expulsada fuera de la célula por medio de la oxitosis.